Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a exponer el proyecto escogido que se titula Tipificación y análisis de precios unitarios para la construcción de redes eléctricas aéreas de distribución en media y baja tensión en la provincia de Sabana de Occidente del departamento de Cundinamarca. Los integrantes son Miguel Ángel Rodríguez Bernal y quien les habla, Diego Fernando Limas Moreno. Para empezar a hablar del tema de sistemas de distribución, primero tenemos que comprender cómo está estructurado el sistema eléctrico en Colombia y pues a nivel internacional. Tenemos que el sistema de distribución de energía eléctrica está compuesto por los siguientes procesos o procedimientos, que son el sistema de generación, que lo componen las centrales hidroeléctricas o las centrales geotérmicas o las centrales eólicas, el sistema de transmisión, que lo compone las líneas en alta y extra alta tensión de más de 200 kilovoltios, el sistema de transformación o transmisión, que lo compone todo el sistema de subestaciones eléctricas. Se encuentra el sistema de distribución, que es por medio de las líneas en media y en baja tensión, ya sean aéreas o subterráneas, y el sistema de consumo, pues que es el uso que se le da al fluido eléctrico cuando termina todo el proceso. Y bueno, pues para elaborar este proyecto nos hicimos una pregunta. ¿Cuánto vale el metro lineal de una red de distribución de energía eléctrica ya transformada para un usuario final en los municipios de provincia de Sabana de Occidente del departamento de Cundinamarca? Pues esta pregunta creo que muchos se la hacen en los momentos que se viaja vía terrestre a los municipios o a los diferentes departamentos de Colombia, ya que observamos pues esas grandes extensiones lineales de las acometidas de las redes de distribución energéticas que observamos, de que estas van destinadas a un usuario final, que son campesinos, son los inmuebles rurales. Entonces, pues nos surgió esta pregunta para identificar qué cuesta el metro lineal de estas y si todas ellas son diferentes o son una misma tipología. Luego, pues bueno, la justificación. Nuestra justificación va en homogenizar y en tipificar. ¿En dónde? Pues como lo vemos en la imagen, en la parte rural, en el campo. ¿Y qué observamos en el campo? Observamos las diferentes líneas de distribución, observamos las diferentes estructuras, ya que hay unas que son de un poste, dos postes de diferentes materiales, de un diferente calibre del cable, del tendido eléctrico. Entonces, ¿qué es nuestro fin? Pues llegar a homogenizar y tipificar estas redes y separarlas para darle un valor al metro lineal de cada una de ellas según las características que manejan. Los objetivos, pues bueno, tenemos un objetivo general que es determinar el análisis de precios unitarios de líneas de media y baja tensión. En este caso, pues no olvidemos que la baja tensión es la misma cometida en las zonas rurales de la región de la provincia occidente del departamento de Cundinamarca. Como primer objetivo específico tenemos la determinación de los capítulos que constituyen la construcción de las estructuras de transporte y distribución de las líneas de transmisión de energía en media y en baja tensión. Como segundo objetivo específico tenemos encontrar el valor general más cercano de los materiales y demás elementos constructivos de estas estructuras. Bien, como marco teórico tenemos que el sistema de distribución de energía eléctrica lo componen los tres tipos de voltaje, que es el sistema de alta, de media y de baja tensión. En algunos países existe el sistema de extra alta tensión que supera los 500 kilovoltios, que llega hasta los 800 kilovoltios, pero en el sistema colombiano se maneja en subestaciones de 500, de 220 y de menos voltaje. De conformidad con la imagen, podemos establecer que el sistema de alta tensión, para el caso colombiano, está determinado por sistemas de mayor
a 75.5 kilovoltios. El sistema de media tensión se encuentra entre 1 y 75.5 kilovoltios y el sistema de baja tensión se encuentra entre, pues en el rango no de kilovoltios, sino de voltios, que oscilan entre los 440 y los 110 voltios, pasando por los 220 y los 120 voltios. Como se puede observar en la imagen, en diferentes tipos de estructuras que existen para el tema de distribución en alta tensión. Las torres son las torres más altas que existen para distribución de energía, que oscilan entre los 25 a 50 metros de altura. En la imagen de la red de baja tensión acometida podemos establecer cómo es la organización del sistema de distribución rural, en donde el fluido eléctrico llega por medio aéreo hasta un poste, ya sea un poste o una torre de energía. De este poste, el sistema de distribución se empieza a, a regar por todo el casco urbano o las zonas veredales del país, de manera que se distribuye por medio aéreo, llegando a sitios de disposición como lo son postes, ya sea en concreto o en madera. Bueno, continuando con el marco teórico, pues nuestro lugar de estudio tiene tiene las normas. ¿Quién establece estas normas? Las establece en el CODENSA por medio de las normas de diseño de líneas aéreas de distribución rural, LAR. Luego, pues también tenemos un reglamento técnico de instalaciones eléctricas, la RETIE, que reglamenta toda la cuestión de energía eléctrica. En estas vamos a encontrar algo que nos atañe y nos interesa en esta especialización, que es el ancho de zona de servidumbre. Acá encontramos cómo se especifica según el voltaje y según la cantidad de circuitos que lleve la línea aérea de media tensión, qué ancho mínimo debemos tener. Por ejemplo, tenemos una torre de 220 kilovoltios y tenemos que es de un circuito. Vamos a tener que tiene un ancho mínimo de 30 metros. Entonces, a un lado vamos a tener 15 metros y al otro lado vamos a tener los otros 15 metros para que nos dé el ancho mínimo de 30 metros. Y esto pues se va a ver reflejado como una afectación de servidumbre en el inmueble y más adelante pues se tendrá que hacer su debido registro. Como zona de estudio o zona de interés, se escogió todos los municipios que componen la provincia de Sabana de Occidente en el departamento de Cundinamarca. Debido a la topografía y a las actividades económicas del sector, se establecieron 16 puntos de análisis o de recorridos virtuales, pues dada la contingencia actual por el COVID-19. De manera que en los municipios de Funza, Madrid, Suachoque, El Rosal, Facatativá, Zipacón, Boyacá y Mosquera se ubicaron puntos de interés para verificar las tipologías constructivas de cada una de las redes de media y baja tensión para su posterior cálculo y tipificación. Ya como lo comenté, se establecieron pues los puntos de recorrido virtual y se realizaron pues las visitas pues por el software Googlear, de manera que en cada uno de los puntos se pudieron establecer las diferentes tipologías constructivas. De conformidad con la normatividad vigente y establecida por Enel Codensa, de acuerdo al tipo de voltaje y de acuerdo pues al uso ya sea industrial o residencial, los tipos de conductores y el tipo de estructura varía según pues las necesidades de la población. En cada uno de los puntos visitados pues se pudieron eh, evidenciar diferentes tipos de estructuras, ya sea estructuras en H o estructuras triangulares o estructuras en H con suspensión horizontal, pues de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente. De estas visitas pues nos sirvieron para verificar y corroborar cada una de las tipologías
para posteriormente su tipificación y análisis. Bueno, ¿qué tipos de estructuras encontramos? En la parte de baja tensión o de las acometidas, pues encontramos, según norma, la LAR 309, la LAR 310 y la LAR 311. ¿En qué se diferencian estas? Se diferencian en donde la caja de tacos, como usualmente se conoce, o la caja del medidor, está situada. Entonces, en una la encontramos situada en una parte del inmueble, de la construcción, en otra la podemos ubicar en el mismo poste donde se toma la cometida, y otra se sitúa en donde se construye una especie de muro en ladrillo y se ancla el medidor a este muro. Esta cometida pues tiene que ir con su respectiva puesta a tierra, su respectiva normatividad y sus respectivas mediciones finales. Por ejemplo, en cuanto a la puesta a tierra, pues tiene que tener una prueba final que tiene que estar oscilando entre 0 a 10 ohmios para que sea aprobada por la RTIE. Las redes calculadas en la presente tipología corresponden a la unión de media tensión y baja tensión hasta el usuario final, mediante la cometida al contador pues, del usuario pues, que solicita el servicio. De acuerdo pues, a la normatividad vigente en la página oficial de Enel Codensa, se pudieron establecer 4 tipologías que, que están presentes de acuerdo pues a las visitas virtuales realizadas. Estas 4 tipologías son las más usuales, pues las que pudimos evidenciar pues en el recorrido virtual y pues en medio pues de las limitaciones que representa el no ir a campo. Entonces se pudieron evidenciar las siguientes estructuras. La primera es la estructura, todo esto es pues en media tensión, la estructura de suspensión horizontal en H, la estructura de retención doble con circuitos bifilares, la estructura en H con suspensión horizontal y la estructura triangular. Ya cada una de estas estructuras tiene pues su listado de materiales que más adelante en el cálculo del presupuesto final pues se evidencian. Para la realización del análisis de precios unitarios y pues los presupuestos de cada una de las estructuras analizadas, se realizó el estudio de mercado y se solicitaron 11 cotizaciones a diferentes empresas del sector, tanto en la zona de Sabana de Occidente como en distribuidores mayoristas ubicados en la ciudad de Bogotá. De acuerdo pues a las solicitudes, se recepcionaron solo 3 respuestas, de las cuales pues se extrajo la información para el cálculo de los presupuestos y precios unitarios. En concordancia con lo anterior, también se utilizó la revista Construdata, que es eh, la revista más utilizada para el cálculo del método de reposición, pues para cada una de las construcciones y anexos que se encuentran en diferentes proyectos en donde se requieren avalúos, como es el caso de las concesiones viales, proyectos por APP, por alianzas público-privadas, o proyectos para el sector de hidrocarburos o energético. Esta es una de las bases de datos más utilizadas pues, por el sector evaluador en Colombia. Bueno, resultados. Como resultado, pues nosotros construimos una tabla de los APU, y al inicio de la tabla lo que hicimos fue solicitar dos variables. ¿Qué variables solicitamos? En una solicitamos pues la distancia que se va a tener desde el transformador hasta donde se conecta la cometida, o sea, la distancia de la red de media tensión. Ingresando este metraje, mm, las, las casillas de los APU se van a ir calculando y a ir formulando. Otra variable que tenemos es el material del poste. Entonces aquí también el usuario final puede seleccionar si van a ser postes en concreto o postes en madera según su elección o según su presupuesto, ya que las estructuras anteriormente mencionadas pueden utilizar ambos tipos de postes, de los materiales de poste. Aquí tenemos el primer capítulo, que es nuestra cometida aérea.
Y en este ejemplo, pues tenemos la LAR 309, que es donde la caja medidora va en la construcción de la vivienda. Y como resultado final para este capítulo, pues tenemos un valor de 489.235. Como segundo capítulo, pues tenemos la red de distribución de media tensión, en este caso, una LAR 102, que es una línea rural de 34,5 kilovoltios. También tenemos pues todo el listado de los materiales como en la anterior descrita. Y según en el inicio donde les mencionaba que se pueden seleccionar las variables, estaba seleccionado el material concreto. Entonces ya como acá tenemos formulado, esto lo que hace es que si dice concreto, pues solamente va a calcular el material de los postes de concreto y el poste de madera lo va a dejar en cero como se observa ahí. Esta se maneja a un solo poste. Como tercer capítulo tenemos la mano de obra, que es la comisión de topografía, el ingeniero inspector, que es un ingeniero eléctrico, el capataz, el electricista, el ayudante electricista y el obrero. Acá tenemos el resumen de cada uno el resumen de los capítulos, del valor del final de los capítulos. Tenemos el IU que fue basado en unos rangos de un artículo de la Universidad Nacional en los cuales hacía un estudio de los IU que utilizaban distintas empresas constructoras en Colombia. El valor por metro lineal, pues tenemos que 171.000 para este tipo de construcción. Con fuente, las cotizaciones que ya se habían mencionado fueron recibidas por parte de nosotros, de donde solicitamos cotización. Como otro resultado, lo que hicimos fue hacer una comparación de los precios, tanto de las cotizaciones como de la Costurata 193, tanto en postes de madera como en postes de concreto, donde pudimos también establecer pues las diferencias de los precios como se observan en las dos últimas columnas, poste, diferencia poste en concreto y diferencia poste en madera, y pues esos son los valores de diferencia. Se obtuvo que la Construdata 193 es más económica en todas las diferentes distribuciones para construir. Como conclusiones, bueno, pues tenemos que personas que vayan a ejercer la actividad evaluatoria como nosotras o personas que ya están ejerciendo la actividad, pues pueden tomar esto como guía y como herramienta para poder realizar APU mucho más rápido con solamente ingresando las dos variables que se mencionaron en la tabla y pues ya realizarán el posterior método de depreciación para obtener los valores finales. Como segunda conclusión, tenemos que, de acuerdo con la visita virtual realizada, se puede establecer que los municipios más industrializados tienen una infraestructura eléctrica más fuerte y más sólida que los municipios más alejados, como es el caso de Zipacón y Oaxaca, en donde se presenta una estructura netamente utilizada para distribución eléctrica para uso residencial, como municipios como Funza y Mosquera, en donde existen zonas francas y zonas industriales en donde el fluido eléctrico se requiere pues en mayor voltaje y capacidad. Bueno, la otra conclusión es relacionada ya a los resultados en cuanto a que el metro lineal pues más económico es en cuanto a todos los costos y valores que da la revista Construdata en comparación a los de las cotizaciones que se obtuvieron de las diferentes empresas y pues allí tuvimos diferencias, la mínima diferencia que se obtuvo fue una de 4.000 pesos y otras de 46.000 pesos por metro lineal. El presente trabajo sirve como base para usuarios finales, para personas que en la zona rural requieran del servicio de instalación y suministro de energía eléctrica como, como una alternativa pues a la cotización pues de empresas constructoras y pues para tener una imagen y una referencia en valor pues muy general de lo que sería incluir el sistema eléctrico pues en sus predios rurales. Yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias y quedamos atentos a sus comentarios.